Podcast 007. Bienvenidos a nuestro podcast de Voces del Más Allá con el Dr. Mauricio Juárez. Anteriormente compartimos un podcast titulado Los Gigantes de las Civilizaciones, en donde hablamos un poco con relación a los Nefilims. Por lo extenso del tema decidimos dedicar una segunda parte para cubrir puntos que teníamos pendiente desarrollar, esperamos sea de su agrado. Varias civilizaciones y culturas de todo el mundo tienen mitos y leyendas que hablan de la existencia de gigantes en el pasado. Sin embargo, es importante señalar que estos relatos suelen ser considerados parte de la mitología y no se basan en evidencia histórica o científica sólida. Algunas de las civilizaciones que tienen mitos sobre gigantes incluyen: 1. Mitología nórdica. En la mitología nórdica, los gigantes, llamados Jotnar, eran seres poderosos que vivían en Jotunheim, un reino separado del mundo de los dioses. Los gigantes eran a menudo adversarios de los dioses, y hubo varias historias y conflictos entre ellos en los textos mitológicos como el Edda poético y el Edda prosaico. 2. Mitología griega. En la mitología griega, también hay menciones de gigantes llamados gigantes o gigantomaquia. Los gigantes eran hijos de Gea, la tierra, y personificaban fuerzas naturales y catastróficas. Participaron en una lucha épica contra los dioses olímpicos conocida como la gigantomaquia. 3. Cultura bíblica. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se menciona Nefilim, que algunas interpretaciones consideran como gigantes o seres de gran tamaño. La historia de David y Goliat es un ejemplo bien conocido de enfrentamiento entre un hombre pequeño y un gigante. 4. Cultura de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua, famosa por sus enormes estatuas conocidas como moais, tiene leyendas que hablan de gigantes que construyeron estas estatuas. Sin embargo, la realidad histórica detrás de la construcción de los moais es muy diferente. 5. Mitos de otras culturas. Además de estas, hay otras culturas en diferentes partes del mundo que tienen mitos y leyendas sobre gigantes, como en la mitología hindú, la mitología celta y varias tradiciones indígenas. Es importante entender que estas historias son parte de las creencias y mitologías de estas culturas y no deben tomarse como pruebas históricas de la existencia de gigantes en el sentido literal. En la mayoría de los casos, estas historias tienen elementos simbólicos y a menudo se utilizan para transmitir enseñanzas, explicar fenómenos naturales o crear narrativas sobre conflictos y desafíos. Los Nefilim son figuras mencionadas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Génesis. Su origen y naturaleza han sido objeto de interpretación y debate a lo largo de la historia, tanto en contextos religiosos como en ámbitos más amplios de la cultura popular. A continuación, presento un resumen de los principales aspectos relacionados con los 1. Mención bíblica. Los Nefilim son mencionados en Génesis 6:1 al 4 en la Biblia. El pasaje relata que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ellos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron de renombre. 2. Interpretaciones y controversia. La interpretación de los Nefilim varía ampliamente entre tradiciones religiosas y académicos. Algunas interpretaciones sugieren que los Nefilim eran seres de gran tamaño y poder, una especie de semidioses producto de la unión entre los hijos de Dios, a menudo interpretados como ángeles, y las hijas de los hombres, seres humanos. 3. Carácter mitológico y simbólico. Es importante señalar que la mención de los Nefilim en la Biblia es parte de una narrativa que se ajusta al estilo de la mitología antigua. Los detalles y la naturaleza de los Nefilim no se describen con claridad y se dejan a la interpretación. Algunos eruditos sugieren que la historia de los Nefilim puede ser entendida en términos simbólicos, representando conceptos como la decadencia moral y la separación entre humanos y Dios. 4. Influencia en la cultura popular. A lo largo de la historia, la idea de los Nefilim ha influido en la cultura popular, incluyendo la literatura, el cine y la televisión. En algunos casos, se han elaborado narrativas ficticias que exploran la noción de los Nefilim como seres sobrenaturales o semidivinos con poderes extraordinarios. 5. Conclusiones. Los Nefilim son una figura enigmática y controvertida de la Biblia que ha sido objeto de interpretaciones variadas a lo largo del tiempo. Su mención se inserta en un contexto mitológico y simbólico, y su naturaleza y propósito siguen siendo objeto de debate y especulación. La importancia de los Nefilim radica tanto en su significado religioso dentro del contexto bíblico como en su influencia en la cultura y la imaginación humanas.
El libro de Enoc, un apócrifo que no forma parte del canon bíblico, pero que ha sido influyente en algunas tradiciones y pensamientos religiosos. El libro de Enoc es un conjunto de textos judíos y cristianos que se cree que fueron escritos en varios momentos y lugares diferentes. Uno de los textos más conocidos es el libro de Enoc o Enoc etíope, que es parte de lo que se llama el libro de Enoc. En este libro, se mencionan los Nefilim y se proporciona una versión expandida de la historia que se encuentra en el Génesis bíblico. El libro de Enoc describe a los Nefilim como los frutos de la unión entre ángeles caídos, a veces llamados vigilantes, y mujeres humanas. Estos ángeles habrían venido a la tierra, habrían tomado esposas humanas y habrían engendrado a los Nefilim, quienes eran gigantes y seres poderosos. Este relato en el libro de Enoc amplía la historia bíblica y detalla la influencia de los ángeles caídos en la corrupción de la humanidad. También habla sobre cómo estos acontecimientos llevaron a la ira de Dios y al diluvio universal para purificar la tierra. Es importante destacar que el libro de Enoc y sus relatos sobre los Nefilim no son considerados parte del canon bíblico por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías, aunque algunos grupos y corrientes de pensamiento han atribuido importancia a estos textos por sus aspectos mitológicos y apocalípticos. La historia de los Nefilim en el libro de Enoc ha influido en algunas creencias y conceptos presentes en la cultura popular y en ciertas interpretaciones religiosas. El libro de Enoc, también conocido como un Enoc o Enoc etíope, es un texto apócrifo que contiene una versión ampliada y detallada de la historia de los Nefilim en comparación con lo que se encuentra en el libro bíblico de Génesis. Aquí está un extracto que presenta la narrativa de los Nefilim según el libro de Enoc. Veamos un fragmento del libro de Enoc, 1 Enoc, capítulo 7, 1 al 6. 1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, 2 Viendo los ángeles de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3 Y el Señor dijo a Gabriel, ve y haz saber a los vigilantes, a los que han tomado mujeres para sí, que a causa de sus pecados sus hijos serán exterminados, y que perecerán a causa de su gran maldad. 4 Y todos los niños serán destruidos antes de que crezcan, porque no tendrán raíz sobre la tierra ni fundamento, porque no han nacido, sino para la muerte, y serán suplicio de los espíritus malos. 5 Y a causa de los hijos de los hombres han aumentado en la tierra los males y los crímenes, y se han producido guerras y hambre y pestilencia. 6 Y los hijos de los hombres no habrían destruido tanto como destruirán en el futuro, si no fuese por los espíritus por cuyo medio pecaron y obraron como los ángeles, que se casaron con las mujeres y se contaminaron. Este pasaje del libro de Enoc detalla la historia de los Nefilim como el resultado de la unión entre los hijos de Dios, a menudo interpretados como ángeles, y las hijas de los hombres. Estos Nefilim, descritos como gigantes y seres poderosos, fueron considerados causantes de gran maldad en la tierra, lo que provocó el arrepentimiento de Dios y la decisión de llevar a cabo el diluvio para purificar la humanidad. La frase ser suplicio de espíritus malos que se menciona en el pasaje del libro de Enoc hace referencia a la condena o destino de los Nefilim, que eran los descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En el contexto de este pasaje, la expresión se utiliza para describir la naturaleza y el destino de los Nefilim como resultado de su origen y conducta. Aquí hay algunas interpretaciones posibles del significado de ser suplicio de espíritus malos. 1. Punición y condena. Los Nefilim, como resultado de su nacimiento y la corrupción que representan, se convierten en objetos de condena y castigo por parte de los espíritus. Esto podría entenderse como una consecuencia natural de su origen y acciones, y se asocia con la maldad y la corrupción que trajeron a la tierra. 2. Servir a la maldad. La frase podría sugerir que los Nefilim están destinados a estar bajo la influencia o control de los espíritus malos. Esto podría interpretarse como una forma de representar la asociación de los Nefilim con fuerzas malignas o demoníacas, lo que resalta su naturaleza corrupta. 3. Ser víctimas de los espíritus malos. Otra interpretación podría ser que los Nefilim son víctimas de los espíritus malos, lo que podría entenderse como una manera de explicar su propensión a la maldad y la degradación. En este sentido, podrían ser considerados como juguetes o instrumentos de las fuerzas oscuras. Es importante destacar que el lenguaje utilizado en textos apócrifos como el libro de Enoc a menudo es simbólico y metafórico. Los detalles y significados exactos pueden variar según la interpretación de los eruditos y las tradiciones religiosas. En el contexto de la narrativa del libro de Enoc, esta frase se suma a la caracterización de los Nefilim como seres corrompidos y malvados cuya existencia y acciones llevan a consecuencias negativas en la tierra. Hemos llegado al final de nuestro podcast.